Bueno, buenos días a todos. Vamos a comentar la sesión de hoy del DAX, 22 de enero de 2018, primer día de la semana. Y bueno, pues ya tenemos aquí el gráfico en 4 horas para que podamos ver un poquito pues dónde el precio ha acabado parando desde la última subida que tuvimos el viernes. Tuvimos ya, como ya comentábamos, una subida de 200 puntos, desde los mínimos 250 hasta los máximos en el cierre 468, 218 puntos. Una subida interesante después de los días de volatilidad que habíamos tenido con bajadas hasta el BUEC en esta zona de aquí. Esta mañana el precio ha amanecido muy cerca del cierre, de hecho ha cerrado el gap que tenía el precio justo en la apertura y luego se ha ido poquito a poco hacia abajo. Llevamos ya un rango desde la apertura al contado de unos 45 puntos aproximadamente, pero un volumen muy bajo, como podéis ver aquí, comparado con otros días. De hecho, lo veremos mejor en el gráfico de una hora. Podemos ver aquí además las zonas de volumen que dejaron la semana pasada. Fijaros que cuando el precio llegó a los 13.400 fue donde hubo una parada y eran los máximos que habíamos tenido durante el día 9 y 8 de enero, y después el precio pues había retrocedido estos 200 puntitos aproximadamente, 200-250 puntos, y el viernes hizo la subida final ya rompiendo estos máximos de aquí que habíamos tenido al inicio de enero. Esta mañana, como comentábamos, el precio poco a poco está viniéndose hacia abajo. Tenemos ya un rango de unos 45 puntos y el precio de momento está parado justo en esta zona del 400, que además corresponde con la zona de volumen alta también que teníamos el viernes. Aquí arriba en 15 minutos tenemos esta vela de grande aquí, esta vela grande aquí y esta otra vela aquí en 15 minutos siempre. De momento el precio ha parado aquí, pero como podéis ver, insisto una vez más, fijaros el poco volumen que llevamos en esta sesión en 15 minutos. Fijaros como de momento es la más baja que hemos tenido desde el día 15, es decir, desde los últimos 7 días hemos tenido sesiones más altas de volumen, ¿de acuerdo? Y casi que podríamos decir que, excepto los días de o festivos que hemos tenido en el DAX, festivos de Navidad, hemos tenido siempre volúmenes bastante más altos o más altos en inicio de sesión. Esto ha llevado a que el precio, vamos a ponerlo ya en 30 segundos para entender un poco cómo se ha desarrollado la sesión y qué hemos visto y qué no hemos visto, pues ha comportado que casi en 30 segundos, casi en ningún momento hayamos superado los 200 contratos en velas de 30 segundos. Y solo una vela en un minuto, ahora lo pondremos, ha superado los 500 contratos, el resto ha quedado siempre por debajo de los 350 contratos aproximadamente. Muy poca presión, muy poca diferencia, así que bueno, pues comentar cómo ha amanecido el precio y dónde ha estado trabajando y qué hemos pensado en hacer, pero no hemos hecho por el bajo volumen que hemos tenido. Esta ha sido la apertura del futuro. Fijaros cómo cierra el precio, el precio cierra el gap que había dejado desde el viernes en un momento, y a partir de aquí el precio va cayendo. Fijaros cómo aparece volumen en la apertura del contado. Tenemos el precio clúster aquí, luego el precio se va hacia abajo, fijaros todo el rato casi por debajo de los 100 contratos, volvemos a subir, aparece aquí un pequeño clúster que dejo marcado, aparece aquí otro pequeño clúster que coincide bastante con el de la apertura, y aparece aquí el clúster más alto junto con este de aquí. El precio, fijaros cómo hace un A, un B y un C, y aquí termina la proporción. Vamos a dejarlo puesto aquí. Aquí termina aproximadamente la proporción, con lo cual no pienso en tomar un largo aquí que pudiera llevarnos hasta este clúster o estos máximos que teníamos anteriores. Y fijaros como el precio vuelve a caer, testean aquí, no llegan a testear el clúster y vuelven a caer hacia abajo. Hubiera estado bien probar un corto en esta zona en caso de que el precio hubiera tocado o hubiera alcanzado el VWAP, pero fijaros que no llegan a hacerlo, y con este poco volumen que hay, pues llego a dudar, pero la entrada hubiera sido en el 30-29, la entrada real hubiera sido en el 34 y tenemos una caída hasta el 18, con lo cual tenemos un movimiento posible real de 9 puntos con un stop que tendría que estar por aquí encima, que son 11 puntos, con lo cual no me salen las cuentas. Si el precio llega esta vez a otros mínimos, fijaros que sale otra vez el clúster de volumen, fijaros cómo va cayendo y
en un minuto teníamos que el precio, una vez llegada a esta zona de aquí y aparece este pequeño clúster de aquí que no he marcado al final en un minuto, aparece una divergencia bastante importante en el delta acumulado, pero esta divergencia es relativa, ya que tenemos muy poco volumen, como comentábamos. Hay otra cosa importante en esta zona, es esta zona en 15 minutos que comentamos anteriormente, que se dejaron el viernes, esta zona aquí 400, de 400 a 408, que además viene acompañada por la última zona de volumen importante en 15 minutos que hubo, aunque por ejemplo tenemos otra aquí y otra por ejemplo aquí, ¿de acuerdo? Entonces, viendo que el precio ha llegado en esta zona, que además fue donde el precio estuvo parando aquí en 15 minutos, pues bueno, pues se podía ver algún tipo de largo, ¿no? Pero no he probado nada tampoco porque no sabemos dónde tenemos ni el stop, ni tenemos tampoco una parada muy clara, no tenemos un clúster como este de aquí, un volumen aquí abajo que nos dé posible entrada y que nos haga pensar que el precio puede venir a trabajar de nuevo este clúster o que trabaje en este clúster de aquí. Fijaros que el precio en el momento que ha caído aquí ha estado trabajando muy bien del 420 al 412 más o menos y se ha pasado, con lo cual buscar aquí un largo en esta sesión sin que aparezca una clara divergencia en el precio o que aparezca volumen soportando por debajo, yo creo que es una tontería. Así que nada, no hemos tomado ninguna operación esta mañana, pues básicamente por el bajo volumen y por no tener claro el escenario, por no llegar bien a donde esperábamos el precio. Y ya está, seguramente ahora tendremos un movimiento, son las 10:30 ya, bueno, faltan 3 minutos, tendremos seguramente un movimiento que salga a volumen a partir de las 11, 11:30, pero es verdad que tampoco tenemos ninguna noticia hoy que nos haga pensar que el precio puede tener pues un disparo que lleve el precio a hacer estas salidas de volumen, ¿no? Fijaros. Estas son las noticias que tenemos para hoy. Así que, bueno, nada interesante. DAX cayendo un 0,16, Bitcoin subiendo y en cuanto al relativo a divisas, el euro dólar, este 0,16 que está cayendo el DAX, está subiendo el 0,22 el euro dólar. Así que bueno, yo creo que hace falta algún catalizador que lleve el precio hacia mínimos o máximos o haga romper estas velas de volumen que tenemos marcadas del viernes de la semana pasada, ¿de acuerdo? Aquí y aquí. Hace falta volumen para romper esto, o hace falta simplemente que el precio baje a testear estos 13.400, aparezca volumen de parada y nos lleven de nuevo el precio hacia arriba. Eso, como siempre, veremos el precio cómo reacciona. De momento, muy tranquilo, muy parada la sesión. Así que vamos a dejar ya el trading en real y vamos a ver qué aparece o cómo aparece el precio en los próximos minutos o hora y media hasta las 12 aproximadamente. Así que nada, un saludo, que tengáis una muy buena sesión y ya volvemos con más trading por la tarde.